Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Ambiente en el Medio. 30 minutos para compartir las últimas novedades que tienen que ver con nosotros y la relación con el entorno, con el ambiente. Programa número 14 de esta primera temporada, último del mes de octubre. Y que va a tener el foco, comenzando el segundo bloque, en las plantas de biogás de Montevideo. Recuerden que generamos, todos quienes habitamos en la ciudad, 2.000 toneladas de basura por día. ¿Qué pasa con esa basura? ¿A dónde va a parar? ¿Qué es lo que se hace en las usinas de Felipe Cardoso? ¿Cómo se extrae ese biogás? ¿De qué está compuesto? ¿Qué posibilidades hay una vez de que se realiza la quema del grueso del metano? ¿Qué es lo que de allí se obtiene? De todo eso vamos a estar hablando en el comienzo del segundo bloque. Pero tal cual es tradicional, comenzamos repasando aquellas noticias nacionales e internacionales donde el ambiente fue protagonista en los últimos 7 días. La Corte Electoral rechazó la posibilidad de que en el departamento de Tacuarembó se realice un plebiscito sobre la minería a cielo abierto. En un fallo aprobado por mayoría, la Corte concluyó que este tipo de explotación excede las potestades de un gobierno departamental. Recordemos que la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua había presentado unas 13.000 firmas para solicitar la habilitación de una consulta que expresara sobre la declaración de ese departamento como libre de minería metalífera a cielo abierto. Los ministros que informaron en mayoría dentro de la Corte Electoral consideraron que si bien el mecanismo de iniciativa popular está vigente, la actividad minera es un atributo exclusivo del gobierno nacional y no se puede definir a nivel departamental. Por otra parte, en el Consejo de Ministros de esta semana, el presidente Mujica se refirió a la minería de gran porte, recientemente regulada por ley, y dejó en claro que tiene la decisión tomada de no frenar la extracción de hierro resistida en algunas localidades. Varios ministros hablaron sobre el tema. El responsable de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo que es un error lo que se maneja sobre la afectación de las aguas que generaría la minería y lo comparó con la producción de arroz. Dijo que 3 plantaciones de ese cereal pueden tener el mismo consumo que Aratirí. Por su parte, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, informó de la visita a Uruguay de especialistas en minería de la Organización Internacional del Trabajo, mientras que la ministra de Turismo y Deportes, Lilian Quechichán, dijo que en algunas áreas afectadas por este tipo de extracción en países nórdicos se hicieron parques lagos para disminuir el efecto. La Dirección Nacional de Medio Ambiente autorizó la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. Con este trámite se dio cumplimiento a lo que establecía el contrato firmado entre el gobierno uruguayo y Gas de France Suez, que llegado el final del mes de octubre había que reconfigurarlo en caso de que esta autorización no apareciera. La autorización ambiental previa era el último requisito pendiente para este proyecto y que la empresa pudiera comenzar la construcción de la planta. La empresa deberá comunicar ahora a la Dinama la fecha de comienzo de las obras y para ello cuenta con un plazo de 2 años a partir de la notificación. La resolución determina, además, que previo al comienzo de estas obras, la empresa debe presentar ante la Dinama un plan de gestión social que establezca un estricto código de conducta aplicable al personal afectado al proyecto, tanto en la etapa de construcción como de operación, que comprenda aspectos de relacionamiento y adecuada actuación social con la comunidad local. Al menos 441 nuevas especies de animales y plantas han sido descubiertas en los últimos años en el Amazonas, entre ellas un mono que ronronea como un gato, una lagartija de colores, una piraña vegetariana y una orquídea rosa, según informó en los últimos días el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por sus siglas en inglés WWF.
Se cree que muchos de estos nuevos descubrimientos son endémicos de la selva y no se encuentran en otro lugar del mundo. El número total de especies descubiertas por los científicos entre 2010 y 2013 comprende, según un comunicado del Fondo Mundial para la Naturaleza, 258 plantas, 84 peces, 58 anfibios y 22 reptiles, así como 18 aves y un mamífero. Entre los hallazgos más relevantes figura la lagartija de colores, encontrada gracias a las crías que nacieron de unos huevos recolectados por los científicos en la Amazonia colombiana. Esa lagartija, denominada Cercosaura hypnoides, es una especie escurridiza que no se ha visto antes en su estado natural. Otra de las especies es una rana diminuta, que también se cree está en peligro crítico de extinción, y la tercera del tipo Alobates, hallada en Guyana. Destaca, por otro lado, y quizás sea lo más raro, la piraña vegetariana, conocida como Tometes camunani, que puede llegar a medir hasta 50 centímetros de largo y pesar cerca de 40 kilos. Esta piraña habita en los rápidos rocosos donde abundan las plantas. Su principal fuente de alimento fue encontrada en la cuenca del río Trombetas, en el Amazonas brasileño. La ciudad de Nueva York va a sustituir todas sus farolas urbanas, unas 250.000, por modernos sistemas LED para el año 2017, según anunció en los últimos días su alcalde, Michael Bloomberg, quien destacó el ahorro de energía y el mantenimiento que se obtendrá. El programa, uno de los más amplios de este tipo en los Estados Unidos, va a ahorrar a la ciudad un total de $14 millones anuales, 6 de estos 14 por consumo energético y 8 por menores costos de mantenimiento del sistema. El paso a sistemas de diodos emisores, los conocidos LED, ahorrará millones de dólares y nos acercará a nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad, afirmó Bloomberg en el momento que anunció el programa. Las luces de este tipo consumen mucha menos electricidad que las actuales lamparitas, que son de sodio, y además duran hasta 20 años frente a los 6 como promedio de las lamparitas de sodio, lo que permite un ahorro de hasta 80% de los costes de mantenimiento, según el Ayuntamiento de Nueva York. Hablemos de cambio climático y hablemos de lo que sucede en Perú. Dentro de América Latina, un país bien particular. Primero, por la cantidad de ecosistemas que conviven dentro de ellos. Pensemos zona costera por un lado, montañas por otro, desierto, tramo de selva amazónica, regiones altamente forestadas. Perú tiene previsto invertir en los próximos años $300 millones de ayuda internacional para mitigar las consecuencias del cambio climático que ya se están viendo. Por ejemplo, pensemos en Lima, una de las urbes más grandes del continente, 7 millones de habitantes, cuya agua potable se extrae de lo que llega de las montañas, y esto tiene que ver con las formaciones de los glaciares allí. En la medida que se calienta el ambiente, los glaciares se forman miles de metros más arriba y eso complica muchísimo el abastecimiento de agua mirando de ahora para adelante. Vamos a ver un tape bastante interesante, animado, que realizaron en Perú sobre el cambio climático. En Piura y es madrugada, Pedro en su lancha se va a pescar, buscando lenguado y toyo como en los tiempos de su papá. Pero ya no hay peces que sacar, solo hay botas en el mar. Y se pregunta qué es lo que pasará. En Cusco brilla la montaña donde Ana suele sembrar, pero los ciclos no son los mismos, no hay agua para regar, el hielo llora y se va, la tierra no tiene que tomar, y se pregunta qué es lo que pasará. En Loreto, entre aguajes, Pablo sale a recolectar, pero con tanta inundación ahora se tiene que apurar. El río muy molesto está, la gente corre a escapar y se pregunta qué es lo que pasará. Y ellos buscan las señales de por qué este clima tan confuso está. Y a su paso encuentran deforestación, en el aire se acumulan gases CO2,
ahora saben todo es parte de un mismo mal. Y ahora se deben adaptar y mitigar. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Los amigos ahora lo saben, las cosas deben de cambiar. Y el Estado con sus políticas, el bien común debe buscar. Para que hayan peces en el mar, el hielo no llore mucho más. La gente no corra a escapar, los gases no contaminen más. Al bosque dejen de talar, y para eso, ¿qué debe de cambiar? Allí estaba la dirección en el cierre por si alguien quiere saber más sobre cómo afecta el cambio climático a Perú, www.cambia.pe. Y hablando de direcciones de internet, les recuerdo cuáles son las maneras para comunicarse con nosotros. Pueden utilizar tanto la cuenta de Facebook como de Twitter de NSTV para comunicarse con nosotros, para ver el programa una vez que es emitido en su versión original. Recuerden, los jueves a la hora 23 con las repeticiones una vez al día el resto de la semana. El mail, también si se quieren comunicar con nosotros, es elambiente@nuevosiglo.com.uy. Y hablando de Nuevo Siglo, ya lo saben, lo han visto en la tanda, seguramente vieron la publicidad que aparece, por ejemplo, en la prensa gráfica. Está cumpliendo 18 años Nuevo Siglo. Y también lo saben, estando con la cuota al día, se participa por el sorteo de un auto Chevrolet 0 kilómetros. Recuerden que se tienen más chances en la medida que uno tenga más años siendo socio de Nuevo Siglo. También, utilizando la web de Nuevo Siglo, estando registrado allí, hay sorteos semanales que tienen que ver con tablets, que tienen que ver con televisores LED y otra serie de premios más, que además en los últimos días se han sumado un premio extra que con el comienzo de la operación de vuelos de BQB hacia Santiago del Chile, es decir, Montevideo, Santiago de Chile, empezaremos a sortear pasajes dobles a partir de esta semana como parte del festejo de los 18 años de Nuevo Siglo. Así que ya lo saben, automáticamente en el sorteo del auto, con estar al día con la cuota y después registrándose en la web de Nuevo Siglo, uno está participando por los sorteos semanales. A partir de ahora, sumado esto, los pasajes hacia Santiago de Chile vía BQB. Hacemos una pausa y ya venimos. Hace un año se inauguró la planta de captura y quema de biogás en Felipe Cardoso y Oncativo, allí entre Malvin Norte y Punta de Rieles, donde el tradicional volcado de esas 2.000 toneladas diarias de basura que los montevideanos producimos, que 600 camiones de la Intendencia día por día trasladan hacia allí. No solamente basura que tiene que ver con lo doméstico, sino también basura que tiene que ver con la operativa comercial o con escombros, por ejemplo, y que tradicionalmente estuvieron dispuestos al aire libre y eso generaba muchos problemas. Piensen nomás en la zona
del vecindario, allí los olores, la presencia de las gaviotas, que es una característica allí. Se empezó a trabajar ahora en estos rellenos que una vez cubiertos se puede capturar el biogás, básicamente metano, quemarlo, con eso enviar a la atmósfera mucho menos cantidad de dióxido de carbono equivalente. Allí estuvimos visitando y acompañados de la ingeniera Gabriela Monestía, que es la representante de la Intendencia en la operativa que lleva adelante la empresa Aborgama, que es quien maneja este proyecto municipal. Comenzamos viendo qué es lo que se realiza allí. La planta de biogás viene a ser la última etapa, te diría, en el tratamiento de residuos, que me parece interesante ver que, digo, para la mayoría de nosotros el problema termina cuando la bolsita va a parar al contenedor y de ahí para adelante arranca una historia que empieza aquí, en disposición final de residuos, que es donde se tiran todos los residuos de Montevideo, que son más o menos unas 2.200 toneladas por día. Entonces, el residuo, una vez que está dispuesto en un relleno sanitario, ocurre un proceso de degradación de la materia orgánica en condiciones anaerobias, que quiere decir con muy poquito oxígeno, porque el residuo está siendo tapado, y entonces se generan un gas, que es el biogás, y un líquido, que es el lixiviado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué está la planta de biogás? Bueno, acá donde estamos parados hay más o menos unas 7 millones de toneladas de residuos que se dispusieron en como 16 años, de 1990 a 2006. Después lo que se hizo fue una remediación del macizo para corregir los taludes y darle una forma que lo hiciera estable al macizo. Después se cubrió de arcilla y después lo que se hicieron fue los pozos. Se perforaron 59 pozos con sus equipamientos para extraer el biogás, que se hace una extracción forzada. El biogás, bueno, se capta y se quema controladamente en esta antorcha. Bueno, ¿por qué se hace eso? Bueno, hay razones ambientales que son las más importantes, para evitar que el biogás contamine a la zona circundante, para evitar que migre por adentro del macizo de residuos y pueda generar incendios espontáneos, que es uno de los peligros, y básicamente por el tema del efecto invernadero, o sea, para captar y destruir un gas que tiene un efecto invernadero muy poderoso. ¿Y qué pasa con los líquidos que bajan? Los líquidos son captados por bombas que hay en cada pozo y después son bombeados a un depósito intermedio, del cual se van a conducir a la planta de tratamiento de lixiviado, que está allá, que se va a inaugurar dentro de poco. Y mientras no está la planta de tratamiento de lixiviado, los líquidos se bombean directamente a un colector de saneamiento. El gas que se quema tiene aproximadamente un 48% de metano, y el metano es un gas de efecto invernadero 21 veces más poderoso que el CO2, que es el gas que, digamos, que también es parte de composición del gas, pero que sale por la chimenea. Si se podría aprovechar, bueno, sí, la respuesta es se podría aprovechar. Se podría hacer un aprovechamiento energético del gas, ya fuera como combustible para motores o de combustión interna o turbinas que después generen electricidad, que le podamos volcar a la red de UTE. O también se podría aprovechar el calor resultante de la combustión para tener agua caliente. Nosotros estamos quemando más o menos unas 4.600 toneladas de CO2 equivalente por mes. Eso es un promedio mensual de los últimos 3 meses, porque varía mucho esto de acuerdo a la estación del año, a la lluvia, a los vientos, si el clima está seco o está húmedo. Pero eso equivale, o sea, lo que nosotros estamos quemando por mes, equivale a lo que emiten 9.200 autos en un año en un uso urbano. La planta se vuelve más eficiente cuando está húmedo y particularmente cuando llovió, porque cuando llovió la arcilla que cubre los residuos se expande, entonces se cierran las fisuras y tenemos, por un lado, menos escape de biogás hacia el exterior y por otro lado, menos entrada de oxígeno cuando sacamos el biogás de los pozos. Se colocó tierra vegetal encima de la arcilla y se plantó pasto para minimizar el efecto de la erosión, sobre todo, y para mejorar, para cerrar más la trama del suelo, digamos, para evitar la entrada de agua, minimizar la entrada de agua y la salida de gas. Acá, al relleno sanitario de Montevideo, llegan los residuos de todo tipo, de los cuales los residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios son un poco menos del 50%. El otro 50% son residuos traídos por particulares, residuos de construcción y demolición, industriales no peligrosos.
¿Y los residuos, qué porcentaje de los gases de efecto invernadero que se producen son? Bueno, en Montevideo, el último estudio que tengo noticias, sé que se está haciendo otro, se está actualizando, los gases de efecto invernadero en Montevideo, el 16% aproximadamente era responsable del relleno sanitario. Los impactos más importantes, en principio te diría que son todos positivos, porque desde el punto de vista del entorno, ya sea del aspecto urbanístico, de pasar de tener un relleno sanitario o un montón de residuos a tener lo que tenemos hoy, que está partizado y prolijo, iluminado, para el barrio creo que ha sido, y eso nos lo han dicho los vecinos y las comisiones vecinales, ha sido un impacto positivo sin duda. Desde el punto de vista ambiental tiene varias ventajas. Estamos captando y quemando controladamente un gas que de otra forma puede tener efectos nocivos para el ambiente y para las personas. Y estamos captando y dirigiendo al sistema de saneamiento un líquido que si lo dejamos incontrolado puede terminar contaminando aguas profundas o superficiales. Ese gas del cual hablaba allí la ingeniera Monestier, por ejemplo, generaba incendios espontáneos. Ustedes imagínense, metano saliendo de la basura cuando no estaba cubierto y días de intenso calor o hacia la presencia de algún tipo de elemento que comenzara la ignición, allí comenzaban, entre otras cosas, incendios espontáneos. La cantidad de gaviotas, que era una de las fotografías típicas de la zona que había en la vuelta, allí se han recuperado. Seguramente vieron en algunas de las tomas algunos búhos que andan en la vuelta, pero también, obviamente, mucho menos olor para la zona y todavía queda la inauguración de la planta de exhibiado, es decir, ese líquido que va por debajo, el gas lo retiran por arriba y el líquido que de allí sale, que va por debajo, a una planta de tratamiento antes de ser colocado dentro de las redes cloacales de Montevideo. Pero una de las cosas de las cuales hablaba la ingeniera Monestier tenía que ver con la tarea que se realiza día por medio en cada una de las cabezales de los pozos. Es decir, se va a ver allí y se controla, vamos viendo las imágenes, lo que de allí se está obteniendo. Allí nos los muestra el ingeniero Francisco Carballo de Aborgama, la tarea esta que se realiza cada 48 horas en cada uno de los 59 cabezales de los pozos. Allí se va, se conecta una máquina y lo que se ve es qué sucede con los gases que deberían estar presentes en la salida, es decir, qué porcentaje hay de metano, de dióxido de carbono, cuánto monóxido de carbono aparece, cuánto oxígeno, cuánto sulfuro de hidrógeno. Y bueno, a partir de eso hay un control de lo que está luego llegando a la chimenea y lo que allí se va a estar prendiendo fuego. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, bueno, les decía, el grueso del metano, a partir de la combustión, se convierte en parte en dióxido de carbono y otra parte que va como oxígeno y se llevan eliminados ya en este año 2.224 toneladas de metano. Esto a su vez se ahorra en créditos de carbono y a partir del contrato que tiene firmado la Intendencia de Montevideo con el Banco Mundial, estos créditos de carbono se van a estar colocando dentro del mercado en los próximos tiempos. Así es como funciona esta planta. Hay una de ellas que es la que estábamos viendo ahora, la de los 59 pozos, que está absolutamente tapada, que ya vieron que tiene un tapiz verde por encima. Hay otra donde lo verde todavía está creciendo y queda al otro lado de Camino Ongativo. Y por supuesto, todos los días siguen llegando esos 600 camiones municipales a volcar allí en el vertedero en un proceso que luego se tapará y se seguirá haciendo toda esta cadena. De lo que era basura allí se pasa al biogás. Hay otras experiencias en el país operadas por la misma empresa, por ejemplo la de Maldonado, donde a partir de esa quema de biogás se genera energía eléctrica. De momento en Montevideo no es un plan para lo inmediato. Vamos dejando por aquí este programa del ambiente en el medio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que pasen bien. Chao.
Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República. ¿Y sabes lo que deberíamos